¿Existe Dios según la ciencia? La ciencia y la religión son áreas que frecuentemente exploran preguntas sobre la existencia de Dios, pero de maneras diferentes. Vamos a tratar de entender esto de una forma simple y clara. ¿Qué dice la ciencia sobre Dios? La ciencia es un método que usamos para entender el mundo a nuestro alrededor a través de observaciones, experimentos y evidencias. Busca explicar cómo funcionan las cosas y desarrollar teorías basadas en hechos observables. La ciencia tiene limitaciones, principalmente porque solo puede estudiar cosas que pueden ser observadas y medidas. Las cuestiones sobre Dios a menudo involucran aspectos que están más allá del alcance de las herramientas científicas actuales, como sentimientos, experiencias personales y creencias. Teorías científicas. Muchas teorías científicas, como la teoría del Big Bang y la evolución, explican cómo el universo y la vida se desarrollaron. No hablan directamente sobre la existencia de Dios, pero algunas personas creen que estas teorías muestran que no es necesario un creador, mientras que otras ven estas teorías como formas en las que Dios podría haber actuado. Científicos y Dios. Algunos científicos son religiosos y creen en Dios, mientras que otros son ateos, no creen en Dios, o agnósticos, no están seguros sobre la existencia de Dios. La ciencia en sí no dice que Dios existe o no, deja esa pregunta abierta. ¿Cómo concilian las personas la ciencia y la religión? Perspectivas diferentes. Muchas personas ven la ciencia y la religión como dos formas diferentes de entender el mundo. La ciencia se ocupa del cómo funcionan las cosas, mientras que la religión se ocupa del por qué estamos aquí y cuál es el propósito de la vida. Armonía entre ciencia y fe. Algunos creen que la ciencia y la fe pueden coexistir. Por ejemplo, un científico religioso puede ver las leyes naturales descubiertas por la ciencia como una forma de operar de Dios. Conflicto entre ciencia y fe. Otros creen que la ciencia y la religión están en conflicto, especialmente cuando sus explicaciones para el origen del universo y de la vida son diferentes. La cuestión de la existencia de Dios es compleja y va más allá de lo que la ciencia puede responder completamente. Muchas personas combinan sus creencias personales con el conocimiento científico para formar sus propias opiniones. La ciencia ayuda a entender el mundo natural, pero las preguntas sobre Dios y el propósito de la vida a menudo se responden con la fe, la filosofía y la reflexión personal. Recuerda, entender diferentes puntos de vista y respetar las creencias de los demás es una parte importante del aprendizaje y crecimiento personal. Las últimas investigaciones sobre la muerte. La muerte es un tema que siempre ha intrigado a la humanidad. La ciencia moderna está constantemente investigando para entender mejor qué sucede cuando morimos. Aquí te explico de manera sencilla y clara algunos de los descubrimientos más recientes. ¿Qué sucede en el cerebro al morir? Actividad cerebral. Estudios recientes han mostrado que, justo antes y después de la muerte, el cerebro experimenta una ráfaga de actividad. Esto podría explicar por qué algunas personas reportan experiencias cercanas a la muerte, ECM, como ver una luz al final de un túnel o sentir paz. Personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Imagina que alguien está tan cerca de morir que su corazón deja de latir y dejan de respirar, pero luego vuelven a la vida. Muchas personas han pasado por esto y han compartido historias fascinantes sobre lo que sintieron y vieron. Aquí te explico qué son estas experiencias y qué nos dicen las investigaciones al respecto. ¿Qué son las experiencias cercanas a la muerte, ECM? Definición. Las ECM son vivencias que algunas personas tienen cuando están al borde de la muerte o clínicamente muertas, sin signos vitales, pero luego son resucitadas. Síntomas comunes. Las personas que han tenido ECM a menudo describen sentirse fuera de su cuerpo, como si estuvieran flotando y viendo todo desde arriba, ver una luz brillante y cálida que los atrae, sentir una paz y tranquilidad extremas, ver imágenes de sus vidas pasadas, como un repaso rápido, encontrarse con seres queridos fallecidos o figuras espirituales. Historias reales de personas con ECM. Pam Reynolds. Pam, una cantante estadounidense, tuvo una ECM durante una cirugía cerebral. Relató haber visto su cuerpo desde arriba y escuchar conversaciones médicas precisas, a pesar de estar clínicamente muerta. Dr. Eben Alexander, un neurocirujano que, tras sufrir un coma por meningitis, tuvo una ECM en la que describió un viaje a una dimensión espiritual. Su historia es interesante porque antes era escéptico sobre la vida después de la muerte. Colten Berpow, un niño que, a los 4 años, durante una cirugía, tuvo una ECM y luego relató detalles sobre un cielo y encuentros con familiares fallecidos que él no había conocido en vida. ¿Qué dicen los científicos? Los científicos han estudiado las ECM para entender si son alucinaciones del cerebro o si realmente indican algo más allá de la muerte. El estudio AWARE, uno de los más grandes sobre este tema,
ha encontrado que algunos pacientes tienen recuerdos vívidos y coherentes de sus ECM. Actividad cerebral. Algunos creen que las ECM son causadas por cambios en el cerebro debido a la falta de oxígeno. Conexión espiritual. Otros creen que las ECM pueden ser una conexión con una realidad espiritual o una forma de vida después de la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte siguen siendo un misterio fascinante. Para algunos, son prueba de una vida después de la muerte, para otros, son el resultado de procesos cerebrales en momentos extremos. Independientemente de lo que creas, estas historias nos recuerdan la importancia de valorar cada momento de nuestra vida. Es interesante conocer estas experiencias y reflexionar sobre ellas, pero también es importante mantener una mente abierta y respetar las diversas creencias y opiniones sobre este tema.